Concedemos el turno de la palabra al diputado Fernando Mercado Guaida. Gracias, diputado secretario. Bienvenida, jefa delegacional, vecina, amigos, vecinos, funcionarios de la delegación Magdalena Contreras. Bienvenidos a esta su casa, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Delegada, hay un tema que nos preocupa y que deriva en una serie de factores. Lo hemos tocado en otras comparecencias y tiene que ver con la atención que se le da a algunos problemas de la delegación. Hay una queja recurrente por parte de los vecinos que solicitan reuniones, que solicitan que los atiendan, que pueda acompañarlos a recorridos para poder atender temas muy precisos que suceden en nuestra Magdalena Contreras. De ahí derivan dos de los principales problemas. Me da gusto ver que reconoce uno de ellos ahora en su intervención, que tiene que ver con la falta de agua, que inédita, nunca habíamos tenido ese problema con el suministro de agua potable en los domicilios. Y el segundo, que es muy importante, que tiene que ver con las luminarias. Yo creo que el factor de las luminarias ha sido detonante de esta crisis de seguridad que vivimos en la delegación y lo vemos en varios aspectos. Las solicitudes de presupuestos participativos en su gran mayoría piden botones de pánico, alarmas vecinales o cámaras de vigilancia. Se han hecho diferentes organizaciones vecinales, no solamente las muy sonadas en San Nicolás, tenemos en la Magdalena, tenemos en Tierra Colorada, tenemos en San Bernabé. Y sobre este tema en particular, creo que una luz más, un delito menos, ha sido una política muy exitosa en otros estados. Usted destina un presupuesto, el cual nos parece muy adecuado, de 70.826.000 pesos, casi el 10% del presupuesto total de la delegación, para atender este problema. Pero hay una parte que me preocupa y me extraña. Nosotros solicitamos a InfoDF el 24 de febrero que nos informara más o menos cuántas luminarias se sustituyeron y se repararon. Y nos dice, en total, fueron 1.224 luminarias reparadas y sustituidas. Y escuchamos los dos números y da gusto, 1.200 luminarias, 70 millones, suena muy bien. El problema es el costo unitario por cada una de ellas. Si sacamos una división entre los 70 millones y los 1.224 pesos, pues resulta que cada foco, que cada lámpara cuesta 57.864 pesos. Entonces, pues definitivamente esto representa que el costo está inflado, es incorrecto, porque a fin de cuentas nosotros solicitamos información para que nos dijera sobre luminarias reparadas, sobre luminarias adquiridas y haciendo una cotización seria, ni con todo y poste costaría esta cantidad. Entonces, nos preocupa mucho porque reiteradamente nos ha comentado usted los problemas que ha tenido su administración por la falta de recursos. Entonces, si se compran luminarias o si se gasta por luminaria un aproximado de 57.864 pesos, pues puede ser una razón por la cual no alcance el dinero y no haya dinero suficiente para alumbrar la delegación y para atender esta necesidad vecinal. Me gustaría que me comentara este respecto, qué decir sobre esta información, señora delegada. Diputado Mercado, no veo dónde haya la queja recurrente de que no hemos atendido a la población de la demarcación Magdalena Contreras. Quiero informarle que todos los sábados estoy en 2 colonias, recorriendo las diferentes colonias, entregando apoyos sociales, llevando a cabo pinta de fachadas, llevando a cabo podas, fuera triques, saludando a la gente, atendiéndolas todos los miércoles y jueves en la tarde. Estoy atendiendo a vecinos que me ven en el recorrido y también, como usted lo comenta, la falta de seguridad. Quiero comentarle que las estadísticas no lo digo yo, lo dice el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Somos la demarcación más segura del Distrito Federal. Delegada, nada más un favor, a ver si me puede presentar por escrito y para que lo tengan los diputados, este tema de los 57.864 pesos que cuesta unitario el alumbrado público en la delegación. Creo que será la pregunta principal, pero se la encargo, por favor, no como a SESMA, por favor, sí entréguenos lo antes posible. Nos preocupa mucho, sí hay estados, como él lo dijo ahorita, Morelos y algunos otros con problemas de seguridad. Yo no quiero pensar o estoy argumentando que sea una situación exclusiva de Contreras. Yo creo que es un tema que hay que atender
porque los vecinos de Contreras se sienten inseguros y por supuesto, delegada, hay que atenderlo de forma unida, hay que atenderlo en todas las instancias. Desde el legislativo contará con el apoyo, sé que cuenta con el apoyo del gobierno federal, eso es una muy buena noticia, que el gobierno federal nos está ayudando en todos los sentidos en Magdalena Contreras, que si bien el presupuesto, pues que la asamblea y que el gobierno de la ciudad no ha sido suficiente, a mí me da mucho gusto saber las gestiones, como le gusta, históricas de gobierno federal para que Contreras tenga lo que necesita. Sin embargo, acéptelo como una crítica constructiva, la vemos aquí muy seguido y escuchamos el tema siempre del presupuesto de las administraciones anteriores, pues como pretextos o como razones para que las cosas simplemente no sucedan. Entonces, hay que echarle ganas, yo creo que más allá de estar buscando responsables, hay que buscar esta forma de atender los problemas de manera seria. Y le voy a seguir con el tema de luminarias, porque me preocupa, más allá, que es muy importante, del tema de lo que llegara a costar cada una. También preguntamos cuántas luminarias habían cambiado por colonia. Con 70 millones, supongo que hay una gran inversión en este sentido, ya vimos más o menos cuáles son los números. Y mire, por ejemplo, en el tema de ampliación Potrerillo nos contesta que ninguna. Nos contesta en Gavillero que ninguna. Luego nos contesta que en la Guadalupe se realizó la reparación de una luminaria. Luego nos dice que en Tierra Colorada ninguna. Esta es información de Infodef, Esta información es de Infodef, es importante, es lo que nos contesta la delegación. En Atacasco, 3 luminarias reparadas, no nuevas. Y de todas las colonias tenemos. En Tierra Unida, 6 luminarias reparadas. Entonces, ni siquiera estamos hablando de la adquisición de equipo nuevo. Esta es información que usted nos presenta y nos dice que la balastra, que el foco, que la refacción para poderle dar mantenimiento a estas luminarias tienen este costo, pero además tenemos ahora la información de que hay colonias, pese a la gran demanda, pese a lo que puede representar para la seguridad, que hay colonias donde no se atendió este tema. San Jerónimo Aculco, que es una colonia muy cercana al periférico, una colonia grande, 4 luminarias se sustituyeron en toda la colonia. Entonces, la información que nos presenta, además, es información del 19 de febrero de este año, es bastante fresca. Entonces, suena interesante mucho lo que nos presentó ahora. Seguramente hay esfuerzos que han concluido en algunos resultados, pero en este caso particular, pues podemos entender que una persona cuando regresa del trabajo a las 10 de la noche y no tiene luminaria en la calle, más allá de lo que digan las cifras del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, se siente seguro y está en una situación de vulnerabilidad donde seguramente el delito, pues ahora sí, como dicen, a arca abierta, hasta el justo peca. Muchas gracias, delegado. Lo del tema del teleférico, se han dispuesto 12 millones de pesos que fueron etiquetados en el proyecto de presupuesto federal por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Decirle que el 30 del mes pasado, del 30 de enero, se llevó a cabo la licitación y el fallo tiene la empresa Cali Mayor, el estudio en comento. Queremos que sería como tripartita, por así decirlo, que sería una empresa, sería el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. Quien estaría teniéndolo a su cargo no sería la delegación, sería Transportes Eléctricos del gobierno del Distrito Federal, y sería el único y el programa piloto en el Distrito Federal. La prensa nacional dio amplia cobertura a una clausura de la cafetería en Magdalena Contreras, dice la prensa, por vender droga, y le atribuyen a la señora delegada. Dice al respecto, Leticia Quesada, titular de la demarcación, informó que ya se realizan todas las acciones legales para no permitir que el espacio cultural sea utilizado como giro negro. Esto es lo que respecta a la prensa. Procedí a asesorar al maestro Ariosto para hacer una demanda. Esta demanda dio por resultado una suspensión en donde se ordena a la autoridad delegacional en un término de 24 horas para quitar los sellos, cosa que la delegación incumplió. Nosotros nos fuimos a queja, y esto es así porque la autoridad delegacional presentó una supuesta propiedad del parque, que desde ahorita señaló es propiedad federal porque era una estación de ferrocarriles. Lo que no podemos aceptar, porque sería autoritarismo, es permitir que la autoridad administrativa, por alguna presunción,
prepare una situación administrativa y clausure por vender café, y se está diciendo por otro lado que se vende alcohol. Llegó un momento en que vimos algunos inventos, algunas filtraciones a los medios de decir cosas que no eran, y tenemos la tranquilidad y la garantía por parte del sector de seguridad pública que bien hizo en recibir a los vecinos y al diputado Mercado, y dijo que claramente eran vecinos cansados de la inseguridad y que en ningún momento veía algún tipo de tema de autodefensas en esta megalópolis. Quiero decirle que desde hace ya varios meses usted es una de las funcionarias públicas más conocidas en la ciudad, señora delegada, y no precisamente por las buenas acciones de su gobierno en la delegación Magdalena Contreras, sino gracias a la excesiva publicidad que ha inundado a la capital. Los capitalinos podemos verla y no entendemos por qué, en delegaciones como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, pero sin embargo hay que poner espectaculares por todos lados, ¿no? Quiero decirle que aunque diga que la excesiva publicidad es responsabilidad de una revista, pues nos llama mucho la atención que esa revista pues, ha tenido en portada a otros alcaldes, otros jefes delegacionales, pero ninguno con espectaculares y mucho menos con la cantidad que usted tiene por todos lados, insisto, no nada más en su delegación. Mientras usted se convierte en una especie de pop star en la escena política del DF, la gente de su demarcación se queja de falta de agua, de luminarias, de seguridad, acusa los graves problemas de movilidad y la proliferación de construcciones irregulares. ¿Eso podríamos decir que en su gobierno son cosas buenas? Quiero preguntarle, delegada, ¿por qué usted recibe un trato preferencial de una publicación como Alcaldes de México para promover su imagen personal? ¿Hay espectaculares suyos en todo el país o nada más en la ciudad? ¿Por qué los habitantes de su demarcación se quejan no solo de la falta de servicios públicos, sino también de que no son atendidos por la alcaldesa más popular del país? También nos gustaría saber cuántos días se ha ausentado de su demarcación por su actividad en la Conferencia Nacional de Municipios. Esto porque los vecinos dicen que en campaña sí la vieron muy continuamente, pero que ahorita, desde que asumió la jefatura delegacional, ya no tienen la misma suerte de poderla ver y hacer sus exigencias como debería de ser y darles el trato como debería de ser. Comentar que en ningún día me he ausentado al 100% de la delegación Magdalena Contreras. No me he ausentado, cuando me toca ir a algún estado de la República, me voy muy temprano y regreso de manera inmediata a atender mi delegación. Y lo que son, por lo regular, son sábados y domingos. Entre semana es muy complicado que yo me llegue a ausentar, más que voy a la... Ya no entendí. Los sábados regularmente sale a tener este tipo de compromisos, pero también atiende a los vecinos. ¿Sí? ¿Se los lleva a Coahuila? Es que suena un poco raro. Una pregunta, delegada. Digo, nada más para ser muy claro sobre la información que solicitamos al InfoDF. Decía que era la información que nos pudo haber entregado Ventanilla Única. No, mire, ¿cuántas luminarias nuevas, es la pregunta, se han instalado? ¿Cuántas se han reparado? ¿En qué calles de la colonia La Guadalupe, por ejemplo, durante los meses de enero a diciembre de 2013? Contesta la delegación, en este caso, Eduardo Hernández Soria, el juez de alumbrado público. Sobre el particular, informa usted que en el periodo de enero a diciembre de 2013 no se realizó ninguna instalación de luminaria nueva y se reparó una luminaria en la calle de Francisco Villa y Río Magdalena. Entonces, no es la información sobre la gestión, es la información sobre lo que hizo la delegación todo el año pasado, todo lo que le mencioné ahora. Le agradezco además mucho, porque esa información nos da claridad, lo de los 70 millones. Ya sabemos que no cuesta 57,000 pesos un foco, es el foco, un cable y quien lo pone. Aún así, nos parece excesivo y no nos cuadran las cuentas. Tal vez por eso, repito, no se estén atendiendo las gestiones como aquí se lo estamos demostrando. Pero también se vale ser justo y hacer reconocimientos. Yo creo que además de ser críticos, yo me sumo a la posición del diputado Torres, donde la labor política hay que proponer, hay que criticar, pero también hay que construir. Y en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento público, delegada, porque a diferencia que con mucha mezquindad y mucha irresponsabilidad, los delegados del PRD en la ciudad rechazaban la cruzada contra el hambre. Usted fue la única diputada de izquierda que pidió a la secretaria de Desarrollo Social que esa cruzada se implementara en Magdalena Contreras. Eso, además de reconocer un problema que existe en la delegación, como existe en muchos lugares de la ciudad, como existe en muchos lugares del país, habla de un afán de colaboración institucional y de una altura política
que hay que reconocerla. Independientemente de lo que hoy se tocó, donde creo que hay críticas, hay temas donde hace falta, ese tema en particular es de reconocerse. Muchas gracias, delegado.